Bien. Los ejercicios 8 y 9, agencia de personal y AFATSE, son los ejercicios que vamos a hacer la práctica de SQL el resto del año, ¿sí? Eso significa que todo lo que sea base de datos lo vamos a estar aplicando en MySQL sobre estas dos bases de datos. Por otro lado, estos son los primeros ejercicios que vamos a hacer que tienen dificultad de examen final. Si bien hoy en día la metodología con la que los solemos redactar es más parecido al de ferretería, por ejemplo, con una pequeña explicación y todas las reglas de negocio después, la complejidad más o menos es el de estos ejercicios. Estos ejercicios son, originalmente fueron pensados en su momento para realizarse lo que nosotros en aquel momento llamamos laboratorio, que eran los exámenes en máquina cuando empezamos a tomarlos. Hoy en día los finales son en máquina, en gestión de datos, en PC, pero en aquel momento apenas habíamos empezado, estos son de los primeros exámenes que tomamos, creo que, no sé si agencia personal fue el tercero o el cuarto que tomamos, y algo así también en FATSE. Bien, como yo les sugerí las otras veces, ¿cuál es la mejor forma de empezar para la resolución de los ejercicios? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál es la parte más fácil de detectar de los ejercicios? Las entidades. Las entidades, muy bien, exactamente. Bueno, alguien que quiera, que quieran que empiece. A ver, yo me voy a fijar los que tenía anotados en las semanas anteriores, así no repetimos. Bien. Em, ¿Alguno en particular que sea voluntario? Yo, si querés, profe. Raceli. Bueno, Racel ya hiciste el 5 vos. Sí, ya había hecho, pero si nadie se ofrece, no tengo problema. Profe, el mío si querés, mirá. Bueno, Pero así no le tengo mucha fe, pero no hay mirá igual problema. si querés. Arrancamos por algún lado, después lo vamos modificando. Bueno, de las entidades, nosotros de acá podemos sacar. Lo único que yo sí le voy a cambiar ahora van a ser los nombres para que coincidan con los nombres de las entidades, porque después lo van a ver en la base de datos. ¿Sí? Es probable que para hacerlo más fácil a la hora de resolver después, les ponga el mismo nombre que tenemos en las bases de datos. De las entidades que tenemos fácil de detectar están test, ¿sí? Que tienen acá. Vamos a verlo con diagramas. Tienen las entrevistas, que son muy fáciles de ver, ¿sí? Donde tenemos el número, la fecha de la entrevista, la hora, el nombre del entrevistador y el resultado, ¿sí? Acá hay que entender que hay dos resultados, ¿sí? El primero es el resultado final que tenemos acá de la entrevista, o sea, si el candidato es aceptado o no. Vamos a aprovechar y vamos a poner los nombres como los que vamos a usar. Como este por ahí tiene
algunas prácticas que son un poco distintas a las que usamos día a día, pero bien. Lo que tiene este es que había dos resultados diferentes, ¿sí? El primero era el resultado que teníamos, digamos, el resultado final que nos dice si está aprobado o no, pero después teníamos el resultado que tenía cada evaluación, ¿sí? Digamos, el resultado de si nosotros tenemos un test psicológico, un psicofísico, y después tenemos un test técnico, además, cada uno tenía su resultado. Entonces, lo único que nos estaría faltando acá sería agregar ese resultado. Resultado. Bien. ¿Qué más después teníamos bastante sencillo? Los títulos. ¿Sí? Tenemos código de título. Tenemos el tipo de título. Y la descripción título. ¿Sí? Que esos son, digamos, los otros que son sencillos de detectar. Después teníamos cargo con código y descripción. Descripción, cargo. Bien. Hasta ahí era sencillo. Y después también teníamos las empresas, de los cuales teníamos quit, razón social, dirección y teléfono. ¿Sí? Con un adicional más. Cuando la empresa hacía una solicitud teníamos un email. Así que esto por ahora lo del mail lo vamos a dejar de lado un momento. También teníamos de los datos de las personas. ¿Sí? En los datos de las personas teníamos. Permiso, quiero ver algo del enunciado. ¿Dónde estaban los datos de las personas? No nos decía mucho, solo decía datos personales. Así que, digamos, está bien. En general, cuando ponemos tipo y número de documento, va tipo documento y número documento. ¿Sí? Nosotros en particular en este ejercicio pusimos el DNI y solo el DNI, pero podrían haber usado tipo y número de documento. No hay problema. Nombre, apellido. Tenemos, Fecha de nacimiento, capaz, profe, también, sí, ¿no? fecha de nacimiento. Y después teníamos un par de datos que nos daba información que teníamos que registrar. Antecedente laboral en la planilla de este fin. Esta planilla estará en internet, si tiene ningún problema, registrar. Ella contiene los datos personales. Sí, acá tenemos. ¿Dónde está? No, se me fue ahí está. No. Bien. Acá. Cuando el representante requiere personal, se informa al sistema la fecha de actitud, el o los cargos a cubrir, junto con los años de experiencia, la edad mínima y máxima
de los candidatos, por esto es necesario la fecha de nacimiento, si es necesario el sexo para cada cargo a cubrir. Bueno, este ejercicio está hecho de hace años. Hoy en día esto es ilegal. No, y en muchos países, de hecho, hasta hay multas por hacer eso. Así que eso por ahora lo vamos a dejar, pero ya no. Si algún día trabaja en alguna empresa que se dedique a recruiting o lo que es selección de personal y demás, y las solicitudes ya no pueden incluir, por ejemplo, esos tipos de datos, porque es discriminación. Y en muchos países, de hecho, está multado. Entonces, vamos a dejar eso por ahora, pero vamos a tener que revisar ese enunciado. El mail, el teléfono y un dato que nosotros pusimos, pero que veo que no está explicado ahí, fecha, registro, agencia. Es la fecha en la que se sumó a la agencia, nada más, tampoco es demasiado importante. Bien. Después, vamos a dejar contrato y todo lo demás para cuando llegamos a esa parte del sistema. Profe, Sí, perdón, nada que ver, pero usted habló de un parcial en Telegram. ¿Cómo se va a tomar el parcial? todavía eso no lo hablamos con la cátedra. Tenemos que juntarnos en la cátedra Ok, para pero va a poder. haber una evaluación online, sería. No sabemos cómo vamos a hacer todavía. O sea, podemos llegar a plantear distintas soluciones, depende de cómo se continúe. Nosotros normalmente tomamos dos parciales, ¿sí? Uno a mitad de año y uno a fin de año. Más que nada cerca de octubre. Pero podríamos llegar a cambiar, podríamos tomar solo uno, incluyendo varios temas, podríamos seguir tomando dos si después las vacaciones de invierno, juntarlos. Podríamos tomar o optar por otras formas de evaluación también. Hay formas de evaluación continua para no, digamos, tomarles pequeños ejercicios por clase. Hay un montón de formas distintas que podemos llegar a tomar para evaluar y algunas de ellas son online. Digamos, también se pueden realizar online, pero no tenemos, porque queremos tomarles algo equivalente en todas las comisiones. No queremos ser injustos, que porque les tocó una u otra comisión sea distinto el examen que se toma. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre había esas evaluaciones. La evaluación tiene una parte teórica y una parte práctica. Por ahora no se preocupen, le vamos a avisar, igual le vamos a avisar con tiempo, tanto la fecha como la metodología, como los contenidos. ¿Sí? Eso no se preocupen que no hay normalmente algún inconveniente con coordinar con ustedes. Más de un año hemos reprogramado todas nuestras evaluaciones porque tenían demasiadas evaluaciones de otras materias en la misma semana. En ese sentido, tratamos de darle todos los beneficios que puedan ser otorgados, digamos, y que no los perjudiquen a otro grupo de alumnos, digamos, porque a veces pasa, una comisión está terrible una semana y otra comisión está terrible otra, entonces siempre alguien sale perjudicado. Pero Claro. siempre que nosotros podamos acomodarnos a lo que ustedes necesitan, lo hacemos. Así que no se hagan problemas. Nosotros les vamos a ir avisando con tiempo. Eso quédense tranquilos. Vale, genial, gracias, profesor. Bien. Bueno, generalmente, primero que nada, un detalle. Las agregaciones son sobre relaciones, ¿sí? Si fuera una cosa como esta, yo tendría que tener una relación entre estas mismas entidades, ¿sí? Acá adentro, sea antecedentes o sea otra. Para hacer una agregación, la agregación es sobre una relación. Si no tienen una relación, no hay agregación. Porque la agregación es simplemente una forma de tratar una relación como
una entidad. Es solo para eso, para poder relacionarlas con otras entidades, para poder tener una débil de eso. Entonces, si ustedes no tienen esta relación, no pueden hacer una agregación acá. Vamos, por ahora igual vamos con la parte de antecedentes, que es la, digamos, es la parte más que continuaba el enunciado nuestro. Los antecedentes laborales que cuentan digamos, que cargan las personas son los lugares donde trabajó, ¿sí? Y entonces, debe ser registrada además, fíjense, quit y razón social de la empresa donde trabajó. Si esta no existe en los registros de agencia, deberá ser registrada, indicando además dirección y teléfono. Entonces tenemos en la empresa quit, razón social, dirección y teléfono. Esto es lo mínimo que necesitamos para los antecedentes laborales de una empresa. Cuando una empresa, bueno, y después habla de cuando una empresa quiere trabajar. Entonces los antecedentes que tenemos que registrar. La persona deberá indicar además el cargo ocupado, que cargo sabemos que también tiene código de descripción, las fechas en que lo ocupó y la persona de contacto en dicho cargo. Entonces, en antecedentes vamos a tener una relación con persona, con cargo y con empresa, porque la persona debe indicar en qué empresa ocupó qué cargo. Y tenemos los atributos que son la fecha, digamos, el periodo en el que trabajó, y nos estaría faltando acá la persona de contacto. Entonces, acá, bueno, fecha, vamos a usar fecha desde, fecha hasta, y persona contacto. ¿Sí? Ahora, momentáneamente, voy a cambiar un poco esto. Ahí está. Después vamos a ver cómo queda la de las solicitudes. Bien. Bueno, nosotros tenemos los antecedentes aquí. ¿Sí? Tenemos las empresas, tenemos las personas. Voy a mover lo único esto un poco. Así tenemos un poco de lugar. Esperen que creo que está oculto acá. No. Mira. Mira. Bien. Bueno, y ahora empieza a hablar el enunciado de las solicitudes. Algo importante cuando los enunciados son así de complejos, para evitar confundirse y tener que realizar distintas partes en simultáneo, está bien si parten el enunciado en las etapas a lo largo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros, si bien podemos armar, porque tenemos las entidades una parte, hasta donde llegamos. Una vez que se cortó eso, vamos en orden cronológico por las etapas en las que funciona nuestro negocio. Y de esa forma vamos atacando el problema a medida que se va agregando la información. Eso significa, tiene la desventaja que a veces hay que volver y revisar un poco el modelo que fuimos armando. Pero también es una forma de ir atacándolo por partes, en lugar de tener que resolver todo el problema de una sola vez.
Entonces, a veces, cuando uno se enfrenta a un modelo de un negocio que no conoce, que es la primera vez que en nuestra profesión eso sucede mucho, siempre, sobre todo si ustedes trabajan en el área de desarrollo y se dedican constantemente a desarrollar aplicaciones a medida y no simplemente hacer una aplicación genérica para todos, van a enfrentarse a muchos modelos distintos en forma constante. Entonces, y no van a conocer el negocio, que eso es lo más difícil. Entonces, la forma ideal es ir de a poco, ir agregando iterativamente la información de las partes. La primera parte que nosotros ya tenemos hasta acá es la persona que se registra en la agencia, ¿sí? Con sus títulos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos decía, puede tener cualquier combinación de estudios terciarios, universitarios, completos e incompletos. Los títulos se encuentran codificados. Bien, entonces vamos solo con esta parte. Nos olvidamos de los datos de antecedentes laborales, de las solicitudes de las empresas, solo atacamos esta parte. Tengo la persona, tengo sus títulos. Una persona, ¿cuántos títulos puede tener? Muchos. Un título, ¿cuántas personas pueden tener? Muchos. ¿Qué me estaría faltando acá solamente? El Completos estado. y o incompletos. ¿Sí? ¿Cómo puedo registrar eso yo? ¿Qué Una formas fecha de tengo? graduación o algo así en la relación de estudios. Exactamente, sería lo ideal. Yo puedo también registrar simplemente un booleano diciendo completos o incompletos. Pero recuerden que si es posible para mí registrar un poco más de información, siempre es mejor. ¿Cómo lo hemos puesto en el...? Déjenme ver cómo lo habíamos puesto en el del original. Bien. Si nosotros podemos ponerle la fecha de graduación, nos da más información, porque también podríamos calcular cuántos años tiene de graduada la persona. Bueno, ahora que terminamos la parte de los títulos, podemos seguir y hablamos de los antecedentes. Sabemos la persona. Si no existe en la agencia, debe ser registrada la empresa donde trabajó y la persona debe indicar además el cargo ocupado, las fechas en que lo ocupó y la persona de contacto para dicho cargo ocupado. Entonces, si tenemos eso, la propuesta original de nuestro compañero era una ternaria, donde la persona registra la empresa y el cargo. Había 3 reglas para la ternaria, ¿se la acuerdan? Una era que desde cualquier entidad se pudiera relacionar a las otras con muchas. Sí, esa es la segunda regla, muy bien. Faltan 2. La primera es la más simple de todas y la tercera es la de la cardinalidad. La de la cardinalidad era que fueran al menos 2 lados n. Hay que mirar la cardinalidad, a ver si la definimos bien. Si la definimos bien, ver que haya 2 lados n. Y si tomo de a una, siempre tiene que ser muchos. Ahora, ¿cuál era la primera regla? La más simple de revisar. Que tiene eso, que tiene que pasar al mismo tiempo. Exactamente, esa es la más importante. ¿Por qué? Porque si no pasa todo al mismo tiempo, no hay forma de que sea ternaria, porque no lo puedo registrar todo junto. Si yo fuera primero registrar en los cargos y después para cada cargo me preguntara las empresas, y ahí las tuviera que cargar, entonces serían 2 pasos. Yo tendría que cargar en 2 momentos y no podría poner una ternaria. Entonces, lo primero es, cuando la persona carga o registras la información de los antecedentes, ¿registra todo junto? ¿Registra la empresa y el cargo? ¿O registra primero el cargo y después la empresa? ¿O primero la empresa y después el cargo? ¿Eso dónde tenemos que mirarlo? En el relevamiento. En el relevamiento. Perfecto. Entonces, nosotros acá venimos y dice que la persona debe indicar además el cargo, o sea, si no existe en el registro, parece que todo se registrará al mismo tiempo. Entonces, podemos pensar hasta ahora que es una ternaria.
Ahora la segunda regla, que si tomo una entidad y pregunto por las otras, siempre sea muchos. ¿Una persona puede haber trabajado en muchas empresas? Sí. ¿Una persona puede haber ocupado muchos cargos? Sí. Bien. ¿Un cargo puede haber sido ocupado por muchas personas, por muchos programadores? Sí. ¿El cargo de programador puede estar en muchas empresas? Sí. Bien. ¿Una empresa puede tener mucha gente que haya trabajado en ella? Sí. ¿Pueden haber trabajado todas esas personas en muchos cargos? Digamos, esa empresa puede haber tenido muchos cargos distintos como antecedentes. O sea, puede tener, digamos, por decir un nombre, déjenme pensar. Digamos, yo tengo la empresa Sednasoft. Era una empresa acá de Rosario hace muchos años, ya cambió de nombre. Puedo tener el cargo de programador, el cargo de DBA, el cargo de IT, sí, ¿no es cierto? Como experiencia laboral. Bueno, entonces nos quedaría acá que tomando de a una y preguntando por las otras es mucho. Vamos 2 de las 3 reglas. Ahora las cardinalidades. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo se calculaban las cardinalidades? Tomo 2 entidades y pregunto por la tercera. Entonces, una persona, un mismo cargo, ¿lo puede haber ocupado en cuántas empresas? O sea, yo, por ejemplo, como persona, el cargo de DBA, ¿en cuántas empresas lo puedo haber ocupado? Muchas. En muchas. Bien. Entonces ahí tengo un muchos en el máximo. Ahora, voy. Yo, en una empresa, por ejemplo, uno de los lugares donde yo trabajé fue antes de mi trabajo actual, trabajé en Globant. ¿En cuántos cargos cuántos cargos distintos pudo haber ocupado en Globant? ¿Uno Muchos. o muchos? Muchos. Bien. Ahora, entonces acá tenemos otros muchos. Vamos a usar una letra. Bien. A ver. Y si yo tengo ahora una empresa y un cargo, por ejemplo, el cargo de programador en la empresa Avatur, donde ¿cuántas personas lo pueden haber ocupado? ¿Cuántos programadores Muchas. pueden haber sido? Muchos. Entonces tenemos un máximo de muchos. En el mínimo, en la ternaria, vamos a usar uno. Es un criterio que optamos nosotros para definir los mínimos. Hay otros libros que toman otros criterios. Nosotros optamos siempre el mínimo de uno porque si no, no tendríamos una ternaria, y se lo simplifica a ustedes la resolución, digamos. Así que recuerden, el mínimo es uno. Pueden encontrar alguna resolución vieja de la ¿Qué pasa, cátedra Baru? con con un mínimo de, de 0, pero hoy en día ya tomamos otro criterio. Más simple. Bueno, ya terminamos con los antecedentes. Ahora podemos enfocarnos en el tema que sigue, ¿sí? Vamos a enfocarnos. ¿Y qué sigue luego? Empieza a hablar de las empresas solicitantes. Así que ahora vamos a hablar de las empresas solicitantes, pero les voy a pasar el otro Zoom. Ya se nos termina la reunión y lo seguimos en la siguiente reunión, ¿sí? Ahora se los paso. Mientras tanto vayan leyendo esta parte de la empresa solicitante. Bueno, vamos entonces a la parte siguiente. Cuando una empresa solicitante requiere personal, se informa al sistema la fecha de solicitud, el o los cargos a cubrir junto con los años de experiencia, la edad mínima y máxima de los candidatos y, si es necesario, el sexo para cada cargo a cubrir. Si la primera vez que la empresa solicitante realiza alguna gestión con la agencia, se deberá registrar su quit, razón social, dirección y teléfono. Los cargos se encuentran codificados, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto.
con la información de cada cargo a cubrir, el sistema de los posibles candidatos. Esa parte ya viene después. ¿Sí? ¿Ven? Es lo que les decía hoy. Esto ya sucede más tarde. Entonces vamos a enfocarnos en esto y vamos a ir desarrollándolo. Bien, cuando una empresa solicitante se informa al sistema la fecha de solicitud, los cargos a cubrir, junto con los años de experiencia, la mínima, la edad, todos los datos que corresponden, y obviamente la empresa solicitante. Entonces, de acá, ¿tenemos algún atributo que podamos utilizar para que esta solicitud sea una entidad? Tenemos un número de solicitud, tenemos un código, tenemos un número de formulario, ¿algo? No. No. Por lo tanto, no es una entidad. Estamos seguros que las solicitudes no son entidades, porque no tenemos clave primaria. Eso nos deja con dos opciones. Una débil o una relación. Después podemos ir a determinar cuál es, pero primero, sea cual sea, tiene que estar vinculada al menos a una entidad más esto. Si no, no podría ser ni débil ni relación. Entonces, ¿cuáles son las entidades con las que se podría relacionar? Persona. No, en ningún momento. Empresa y cargo. ¿Por qué? Porque dice, acá, fíjense, habla de la empresa solicitante. Los cargos, ¿sí? Pero no habla de las personas, habla de los datos de las personas que se necesitan y después habla de las personas a cubrir. Entonces todavía con personas no lo podemos relacionar porque no sabemos quiénes son las personas a cubrir esta solicitud. Edad mínima es del cargo, no de la persona. O sea, edad mínima se refiere a yo busco a alguien de 40 para arriba o de Está bien. o sea, Me confundí con eso. está bien, está perfecto. Hoy en día en algunos países la edad mínima y la edad máxima ya también pasa a ser información que si bien se provee, que no se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer las elecciones. De hecho, hay muchas empresas donde analizan las contrataciones y las entrevistas para ver que haya una distribución pareja entre género, edad, digamos, demás parámetros que generalmente pueden usarse para discriminar para que no tengan ningún inconveniente ahí. Hay software de selección, de recruiting, generalmente hace estas revisiones para cada recruiter, para ver que no haya digamos, una tendencia, ya sea consciente o inconsciente, a discriminar a cierto grupo. Pero bueno, esto es más o menos desde el 2007, todas estas cosas en el 2007 no se tenían en cuenta todavía. Bien, volviendo al tema nuestro, entonces ahí hablamos de empresas y cargos. La solicitud de quién es, de la empresa, o sea que lo podríamos relacionar con la empresa, o lo podríamos relacionar con el cargo, ¿no es cierto? De hecho se relaciona con ambas, lo que quiere decir que puede ser o una relación o una débil de alguna de esas dos. Yo lo voy a plantear como una relación. ¿Por qué? Porque estoy seguro que necesito las dos. Si yo tuviera la empresa hace una solicitud y después alguien dice una solicitud para personal, después alguien lo llama y dice, hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué cargos quieren? Y ahí se registran los cargos, tendría más sentido armar una débil, porque son, digamos, en un principio no tengo una relación con cargos, pero no tendría mucho sentido una relación con una solicitud sin los cargos o una solicitud sin la empresa. ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. Yo acá voy a hacer una jerarquía, ¿sí? Que podrían no usarla. Yo la voy a usar simplemente
para mostrarles, por ejemplo, cómo se realiza. Pero después en el pasaje, pero por ejemplo, yo podría poner empresa. Acá. Bien. Y acá hablar de una, em, una empresa del candidato. Candidato. Bien. Y hablar de otra que fuera solicitante. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Para que sea fácil de entender por qué voy a tener dos relaciones distintas entre cargo y, y empresa. Porque si no, ustedes van a ver antecedentes y una que dice solicitudes. Y van a decir, ¿y por qué tengo la misma relación en las dos empresas? Entonces, a veces las jerarquías, aunque no son necesarias, ¿sí? Son convenientes para este tipo de soluciones, porque nos permiten a nosotros, de alguna forma simple, digamos, modelar mejor cómo funciona la realidad y, digamos, ser más cómodo para la persona que venga el día de mañana mantener nuestro sistema, entender qué quisimos hacer. Aunque no tengamos una necesidad imperiosa acá y el que no lo haya puesto está perfecto, que no haya puesto jerarquía, yo lo voy a poner para que se entienda por qué tengo dos relaciones y en qué caso tengo una y otra relación. Si la primera presente, gestión de razón social, dirección y teléfono. Bien. Entonces, nosotros vamos a poner acá una relación. Ahora voy a probar con una relación que sea solicitud y vamos a relacionar con las dos entidades. Vamos a separar una relación. Esta es. Sí. Esta. Bien. La solicitud entonces que un cargo, ¿por cuántas empresas puede haber sido solicitado? Por muchas empresas. Muchas. Ahora, ¿puedo ser que un cargo solo haya sido registrado en la empresa y nunca haya sido solicitado? Sí. Y Sí. por eso es un 0 ahí. Bien. Y ahora, una empresa solicitante. ¿Cuántos cargos puede solicitar? Mu- Muchos, sí. muchos. Y como mínimo, ¿cuántos va a solicitar? Uno. Si es solicitante, debería registrar menos uno. Fíjense que es solapada esto, ¿sí? O sea, la misma empresa puede estar en los dos lados, pero si está como solicitante, debería haber registrado algún cargo. Bueno, ahora yo tengo entonces las solicitudes. ¿Qué datos debía registrar yo de las solicitudes? El cargo, la fecha, El cargo ya lo tenemos a través de la relación. La fecha, perfecto. Y los demás datos de que me exige para acotar la búsqueda.
años de experiencia. Ah, algo importante. Cuando vayamos a la parte de SQL, casi que dedico una clase al tema de charset y collations, que es cómo se registran los datos de los distintos idiomas. Así que eso se los voy a explicar más adelante. Por ahora, sepan como una recomendación de acá a, digamos, yo creo que aproximadamente una década, no usen ñes ni acentos en las letras de los nombres de columnas, tablas o bases de datos. ¿Por qué? Porque a veces entre un sistema operativo y otro, entre una versión y otra, cambia el character set y el mismo código ASCII que en el archivo era una ñ, al llevarlo a otro lado pasa como un signo de pregunta o como otra letra. Lo mismo pasa a veces con las letras con acento y demás. Si bien ustedes le dieron un algoritmo estructurado, les dieron lo que eran los ASCII. ASCII es digamos, fue el primer sistema para codificarlo, que estuvo estandarizado. No es el único, ni es el usado hoy en día. Hoy en día el más usado es UTF-8. Pero para no tener problemas, porque hay sistemas operativos, por ejemplo Windows usa sus propios collations, y generalmente cuando llevan a un servidor, ese servidor suele estar en un Linux, sobre todo si usan tecnología de software libre. Les recomiendo usar, en vez de la NI o solamente la N, digamos, y usen letra sin acentos, porque si no a la larga les va, para compartir o enviar información entre distintas personas o subirlo a producción, les va a ser más fácil. Después teníamos edad mínima, edad máxima, y si bien según el enunciado, el sexo. Bien. Bueno, entonces acá tenemos nuestra solicitud. Fíjense que hasta acá, al ir paso a paso, se vuelve un poco más simple. Y ahora habla, con la información en los cargos a cubrir, el sistema deberá seleccionar los posibles candidatos para que la empresa solicitante realice entrevistas. Ahí nos habla de las entrevistas. Se tendrá en cuenta para esta selección solo aquellas personas que actualmente no tengan empleo. ¿Dónde me puedo fijar si tienen un empleo? Tengo que fijarme en dos lugares para saber que una persona no tenga empleo. Hasta el momento solamente vimos uno dentro de lo que va el enunciado. ¿Dónde es? ¿Tiene profe de estado de empleo, no? No haría falta, porque vos tenés los antecedentes que te dicen si está trabajando o no, si tiene fecha de fin o no. Después vamos a tener los contratos generados por la propia empresa, pero hasta que lleguemos a esa parte ya lo vemos en los antecedentes. Entonces, alguien podría pensar, pero ponga estado de empleo y póngale un signito de pregunta o algo como para volver a revisarlo después en este punto. Porque en realidad nosotros ya tenemos acá la fecha hasta. Si está nula, quiere decir que está todavía trabajando para otra empresa. Y después quedarían ver los cargos que nosotros le damos a esta gente. Bien, seguimos con el enunciado. Se tendrá en cuenta, bueno, confeccionar una lista de candidatos para cada cargo solicitado con los datos personales y sus antecedentes laborales y entrevistas realizadas anteriormente por otras empresas solicitantes para que la nueva empresa solicitante pueda evaluar qué personas entrevistar. Hasta ahí. Lo único que nos estaría faltando ver es, o sea, tenemos todo esto, solo nos faltaría ver las entrevistas que ya pasaron. Bueno, ahora vamos a hacer las entrevistas, entonces ahora lo vamos a resolver. Pero entregar un listado no significa generar una entidad para eso, ¿sí? Significa recuperar los datos en el momento, armar el listado en memoria y mandarlo. Entonces no voy a tener algo que sea un listado de gente asociada a esto. La calculo, se la envío. Bien, si yo tuviera que poder reenviar la misma lista una y otra vez, como los candidatos se me pueden agregar, pueden dejar de trabajar, ahí sí tendría sentido generar una lista de candidatos. Pero en este caso no es así. Bien. Y de cada entrevista realizada por las empresas solicitantes se registra un número de entrevista, generado por nuestro sistema,
fecha y hora, estos son los datos que tenemos, datos personales del candidato entrevistado, cargo para el cual se realiza la entrevista y nombre del entrevistador. ¿Sí? Y el resultado final de la entrevista se indica si el candidato aplica o no para el cargo de realizarse las evaluaciones desde la entrevista, se detallará el resultado de las mismas. Las evaluaciones pueden ser, aunque pueden existir otras. ¿Sí? Esto quiere decir que estos son ejemplos, no vayan a ser subclases de esta. Para esto, las evaluaciones se encuentran codificadas. Una empresa solicitante puede realizar entrevistas a más de una persona por cada cargo solicitado. O sea que si una misma persona va por 3 cargos, hay 3 entrevistas. Una persona para cada empresa solicitante puede tener varias entrevistas y varias evaluaciones. ¿Sí? O sea que ante una solicitud, pero fíjese que no dice para una misma solicitud. ¿Sí? Ojo con eso. Dice para la misma empresa. Y fíjense que siempre nos habla de las entrevistas solicitadas por la empresa. Una vez finalizadas las entrevistas, emite un informe por cada cargo a cubrir. Si para algún cargo no existen candidatos que se cumplan los requisitos, se deberá reflejar esta situación en el informe. Y después habla de los contratos. Entonces, ahora vamos a nuestras entrevistas, que la teníamos acá arriba. Y decimos que necesitamos, esto vamos a correrlo de vuelta un poco más allá. Bien, y ahora tenemos que hacer entrevistas para esta solicitud. ¿Sí? Bien, entonces necesitamos una agregación. ¿Sí? Esto tenía para acomodar el texto en algún lado, me parece. Pero no encuentro. Así que simplemente voy a agregar un texto acá. Bien, las agregaciones pueden tener, ¿cómo es? Pueden tener un nombre distinto al de la relación, o no. Generalmente acostumbramos, ahora no, pero podrían, digamos, ustedes tener por ejemplo acá, solicitudes, empresa. ¿Sí? Y ponerle un nombre diferente a la agregación. En el pasaje a tabla es el pasaje de la relación, así que esto simplemente a veces para dar un contexto de en qué caso se lo toma como agregación o demás, se le puede poner un nombre diferente. Bueno, y ahora hablamos de las entrevistas. ¿Sí? Vamos a llevarnos por ahora, vamos a llevarnos esto. Para acá. Voy a llevar contrato momentáneamente arriba, total, no estamos en esta parte del enunciado. Bien, y voy a traer las entrevistas. Bien. Yo tengo las entrevistas.
Tengo la entrevista de personal. Vamos a agregar una relación. Y vamos a decir que yo entrevisto para una solicitud. ¿Sí? Vamos a acomodar esto por acá. Bueno, entonces, una persona, ¿cuántas veces puede ser entrevistada? Digamos, una entrevista, perdón, no, perdón, error mío. Todavía no hablamos de la parte de personas. Ahora vamos a ir a esa parte. Vamos primero a esto. Una solicitud. ¿Cuántas entrevistas puede realizar para distintas personas y distintos casos? O sea, ¿cuántas entrevistas se van a realizar debido a una solicitud de una empresa? Muchas entrevistas pueden ser. Exactamente, muchas. Entonces, puedo tener 0 porque al principio no voy a tener y después sí. Bien. Y una entrevista, ¿de cuántas solicitudes puede ser? Fíjense que habla de que una persona puede ser solicitada varias veces, puede ser entrevistada varias veces, pero habla de que la empresa realiza la entrevista para los distintos cargos. Y acá tengo la empresa y los distintos cargos. Entonces, para cada una, ¿cuántas? Pero es solo un cargo la entrevista. Claro, la entrevista la voy a estar realizando para una sola solicitud. Si vuelvo a hacer otra solicitud, tendré que hacer otra entrevista, por lo que plantea acá. Claro. Bien, entonces ahí tengo mis entrevistas con sus evaluaciones aquí. Ahora, ¿qué me queda? Me quedan las personas. ¿Sí? Yo esto voy a acomodar un poco distinto. ¿Sí? Para hacer un mejor lugar. Voy a acomodar acá, pero el resultado era de acá. Y la entrevista ahí. Bueno. Y ahora yo tengo la persona que es entrevistada. Tengo que registrar esa parte. Me falta el candidato entrevistado para saber a quién estoy entrevistando, ¿sí? Entonces, un segundo, que acomodamos acá. Necesito registrar qué persona fue entrevistada. ¿Y cómo hago eso? Con una relación. ¿Sí? Entonces, vamos abajo, candidato. Bien. Persona. Y bien, una persona, ¿cuántas entrevistas va a tener? Muchas. 0 o muchas, exactamente, porque podría aún no haber tenido ninguna. ¿Y una entrevista de cuántas personas va a ser? Ahí iría del principio 0, muchas. Bueno. La entrevista debería ser de una, porque si estoy entrevistando ya registro a quién, digamos. Ah, claro. Pero, digamos, no sería un caso terrible o grave acá. Yo sí me parece fácil darme cuenta, pero no sería algo
digamos, mortal. No detectarlo correctamente. Bien. Esto otra vez lo vamos a correr. Así hacemos lugar por acá. Pues lo voy a necesitar para lo que es el contrato. Profe, Sí, yo tengo una duda ahí con entrevistas. sí. Yo hice una agregación entre cargo y empresa, la solicitud, y después hice una agregación con las personas. Y a eso lo relacioné con entrevista. ¿Es lo mismo o no? Para, vos hiciste una relación entre cargo y solicitud. ¿Sí? No, cargo y empresa, una agregación. Entre cargo y empresa. Ahí está. Y Y a eso con- hice otra agregación con persona. está bien. Esa agregación con persona, ¿vos la relacionaste directamente con persona? ¿O hiciste una agregación sin una relación abajo? Con una relación abajo. Ah, bien. Bueno, ahí lo que vos me estás diciendo es que puede haber una persona ya cargada antes de que haya una entrevista. O sea, sí, ¿qué es lo que vos me estás diciendo? Que hay una especie de candidato preseleccionado y después vos tenés la entrevista. Sí. Yo o sea, no me parece que va con lo que dice el relevamiento, pero tampoco lo descarto. Ese sería el tipo de cosas que yo le preguntaría al analista o a la empresa. Sí, cuando usted tiene, primero tengo la persona, tengo el listado, hay que reenviarlo, el listado es genérico, yo le mando toda la lista de candidatos y ellos me dicen después, quiero entrevistar a esta gente y no me importa si yo se los mandé antes o no, o si me importa. A lo mejor voy a decir, bueno, si yo se lo mandé y él me pide entrevistarlo, tiene un precio y si me lo manda él, tiene otro. Entonces por ahí tiene sentido lo que vos estás agregando, de relacionarlo primero con la persona y después con la entrevista. Es más compleja la solución tuya, porque tiene un requerimiento extra, que es saber a quién le recomendaste antes de entrevistar. ¿Se Claro. entiende? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Yo preguntaría, ¿por qué? Porque si no lo requieren, es una complejidad extra que el costo lo vas a tener que absorber. O sea, vos vas a tener que absorber ese costo extra porque no te lo van a dar. ¿Me explico? Ujú. Sí, Ahora, sí. de vuelta, no es que esté mal. Yo lo hablaría primero porque puede ser que les sirva, puede ser que sea útil o puede ser que no. En mi experiencia, por cómo funcionan las agencias personales, no les importa. Pero, de vuelta, cada negocio tiene sus reglas. Entonces no es automáticamente bien o mal. Representa otra cosa. Representa que la gente que yo le envié la tengo registrada primero y después la pueden elegir entrevistar o no. Ujú. El tema es Bien, gracias. cómo viene agregándose todo después, porque después sobre esa gente vas a poder hacer los contratos. Entonces vas a seguir agregando, haciendo agregación de agregación de agregación, te van a terminar quedando a la larga. Bien. Bueno, ahora nos quedan los contratos. ¿Cómo hacemos los contratos? ¿Y qué nos dice de los contratos? Bueno, tenemos las entrevistas, ya habíamos hablado antes de los test, y una vez que la empresa decide contratar a algunos candidatos, informará las personas que contrata junto al cargo, la fecha de incorporación y de finalización del contrato que le realiza cada uno. El sistema deberá registrar esta situación generando un número de contrato que es único donde se registran todos estos datos. Si la persona... Bueno, esto ya nos habla después, ¿sí? Entonces vamos primero a registrar los contratos. Acá habla, entonces. Una empresa solicitante realiza entrevistas a una persona por cada cargo solicitado. Una persona entrevistas, una empresa emite un informe por cada cargo a cubrir. Sí, no existe acá. Una empresa solicitante decide contratar a algunos candidatos, informará las personas que contrata junto al cargo, la fecha de incorporación y la finalización. Entonces yo tengo que la persona, el cargo y la empresa que lo solicitó, ¿no es cierto? Tengo, además de los datos propios del contrato. ¿Eso se entiende? Acá me pide la persona, el cargo y la empresa que lo solicitó. La pregunta es, porque yo ya tengo la empresa y el cargo, la persona y el cargo.
¿hay algún dato nuevo o son datos que ya tenía de antes? ¿Hay algo que ya existiera para mí anteriormente acá? O sea, ¿yo puedo de alguna forma a esto reusarlo? O sea, son datos todos nuevos, que es una nueva relación independiente de las que ya existían. ¿Eh? ¿Qué opinan? ¿Son cosas nuevas o son cosas que ya existían de antes? Ya existían. Claro, la solicitud ya existía. La empresa y el cargo que solicitó ya los tenía. ¿La persona es el antecedente? No, no es el antecedente. Entonces, ese dato yo ya no lo puedo reaprovechar. Pero sí puedo, digamos, reutilizar la parte de la solicitud. O sea, no es cualquier persona que me hizo, cualquier empresa, digamos, que me pide para contratar. No es que la empresa cae y dice, ah, che, yo te voy a contratar a Juancito. ¿Vos quién sos? No te conozco. Claro, la empresa ya primero me hizo la solicitud. Yo voy a contratar en función a una solicitud que ya hice. Ah, yo tenía acá arriba los datos del contrato. Vamos a ponerlo acá. Después vamos a ir quitándose. Tengo el contrato. Con todos sus datos. ¿Sí? Y este contrato. Entonces dijimos que yo tengo un contrato para una solicitud. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar el contrato con la solicitud. No, ¿cómo lo habíamos llamado? Firme. Bien. Una solicitud. ¿En la firma de cuántos contratos puede terminar? En 0 o muchos. Y un contrato de cuántas solicitudes puede venir, debería venir de solo una. Bien. Y ahora, el contrato. Tengo un contrato con la persona. ¿Un contrato para cuántas personas es? Una sola. Una, sola. en la empresa. Exactamente. ¿Y una persona cuántos contratos puede haber firmado? Ninguno o muchos. Exactamente. Bien. Ahí tenemos nuestros contratos. Nos falta la parte de comisiones todavía, pero vamos a dejarlo eso para después. Bien. Acá yo puse los datos, que teníamos el número de contrato, la fecha de incorporación, la fecha de finalización, ¿sí? El sueldo y el porcentaje de comisión. Como acá pusieron comisión como dato calculado, está bien, se puede poner como dato calculado, después podemos ver si, digamos, fecha de finalización y porcentaje comisión. Profe, veo que cambia todas las mayúsculas por guión bajo. Es porque así estaban en la resolución nuestra, pero si las dejan con mayúscula no hay problema. Ah, listo, listo. Bien,
Ahora, ¿qué me estaría faltando acá? Hay dos formas de que termine un contrato. ¿Sí? Si la persona cambia su cargo dentro de la empresa, antes de finalizar el contrato, antes de la fecha de fin, automáticamente quedará caduco el contrato anterior, debiéndose confeccionar un nuevo contrato. Entonces, yo tengo la fecha de finalización es la fecha en la que terminaba el contrato. Bueno, yo tengo una fecha más ahora. Que es la fecha de caducidad del contrato. Bueno. Nos quedó para ver, porque ahora se nos está tornando el Zoom, nos queda para ver el pasaje a tabla, que yo después les voy a mandar un PDF con la resolución de la cátedra, y lo que es comisiones. ¿Sí? Profe, Sí. si cambia el cargo dentro de la empresa y hay que confeccionar un nuevo contrato, no Sí. habría una solicitud, no habría que relacionar el contrato con cargo y con la empresa por Sí. separado. Si nos lo pidiera registrar, sí, pero no habla de que haya que relacionar los independientes. O sea, como que nos dice que el contrato surgió de esta solicitud también, de alguna forma. Ujú. O sea, si a mí me toman como programador y después cambié a Tech Lead, como que sigue formando parte de aquella solicitud que se hizo en aquel momento. Pero no tendrías el cargo al que cambió, sería. Claro, no lo tendrías. O habría que hacer, en ese caso, habría que preguntar qué hacer. Si Bueno. fuera así, que necesitan registrar cuál es el nuevo cargo que ocupa, porque no lo van a registrar por antecedentes, sí, es como vos decís, tendrías que tener una relación extra acá. Sería cuestión de hablarlo y preguntarlo. Por ahora no lo agrego para no hacerlo todavía más complejo el sistema, pero si fuera así, sí, tendrías que agregarlo. Bien. Bueno, Les voy a dejar que piensen lo de las comisiones para la clase que viene y hagan el pasaje a tabla de esto. En la resolución que yo tengo ya están hechas las comisiones. Yo se lo voy a mandar, o sea que ustedes lo van a ver ahí. Pero yo se lo voy a mandar en un rato. Pero me gustaría que traten de pensar la parte de comisiones antes de verlo. Y en todo caso me pregunten si tienen dudas. Las comisiones, un dato solamente que les puede resultar útil. Em, Fíjense que las comisiones hablan de periodos y de mes, ¿sí? Pero ojo con qué definen como mes, ¿sí? Eso sería la única pista que les puedo dar. Sí, yo hoy lo dije, se puede resolver. Bueno, sobre las preguntas. Recién me habían preguntado en el chat si se puede hacer sin la jerarquía. Sí, se puede resolver sin la jerarquía. Yo puse la jerarquía y les repito, fue pura y exclusivamente para hacer más fácil el entender, em, digamos, entender para alguien nuevo que entre a ver la resolución, digamos, el modelo de datos el día de mañana cuando estemos trabajando, vamos a tener gente que va a venir y va a tener que revisar este modelo y entenderlo sin haberlo hecho. Entonces es más fácil entenderlo diciendo, bueno, los antecedentes son las empresas que dio el candidato y las solicitudes son las empresas solicitantes. Se vuelve más fácil para la gente entender un modelo de esa forma. Por eso lo puse. Pero no es necesario. Y si vos te fijás, cuando hagas el pasaje a tabla no te va a convenir ni subclases ni jerarquía completa porque uno es solapada, se te va a complicar y no tienen datos significativos. Si tenés un par de relaciones diferentes que vas a tener que tener cuidado, pero nada más. No es. Ya vas a pasar a validarlas solamente por el código de la aplicación. ¿Alguna pregunta del modelo? Vamos a checar un poco así se ve un poco más completo. Nos falta acá todo lo que es comisiones, acuérdense. Sí.
¿Alguien me iba a decir algo? ¿Alguna duda del modelo? Le informamos bastante la resolución a Juan Ignacio. Bien, yo después voy a estar mirando las resoluciones que ustedes habían subido. Si tienen alguna duda puntual me pueden preguntar directamente por Telegram y después los vemos. ¿Sí? Y traten de hacer ahora ajusten en el pasaje a tabla a esta resolución y yo les voy a mandar el PDF voy a mandar el PDF de la cátedra con la resolución por Telegram para que lo vean. ¿Sí? Acuérdense, traten de hacer la parte de comisiones primero. Bueno, chicos, los dejo para que vayan a la clase de teoría. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más antes de que terminemos? Bueno, hasta la semana que viene. Bien, estábamos en el ejercicio 8, ¿sí? Y acá tenemos que ver todo lo que es comisiones que va pendiente para revisar. ¿Cómo las plantearon? A ver, ¿a qué soluciones llegaron? ¿Ahí me cuenta? ¿Ninguna? Bien, ¿y qué me pueden decir de las comisiones? A ver, ¿alguien? Bueno, relean segundo toda la parte de comisiones. ¿Qué pueden sacar de eso? ¿Sí? ¿Qué información tenemos de que hay que registrar las comisiones? ¿Sobre qué son? ¿En qué casos se pagan? ¿Cómo se calculan? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Y qué tenemos que registrar? Yo lo modelé como una débil, profe. Débil ¿Débil de? Se entrecortó ahí un poco. ¿Débil de qué? débil de contrato, digo. Bien. O sea, para los que por ahí no lo pudieron ver del todo, el problema que tenemos acá con las comisiones, en primer lugar, es que no tenemos una clave, no hay un identificador de las comisiones. ¿Y qué es lo que registraste de las comisiones? Más allá de cómo lo hiciste, ¿qué información registraste? La fecha desde, el monto, el estado y fecha hasta, que sería atributo calculado. Bien. Y esos, vos ahí le calculaste las comisiones de cada mes. Sí, sería el monto. El Bien, monto también sería atributo calculado. correcto. Bien, vamos por partes. Vamos a poner primero la débil. ¿Sí? Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Comisiones y débil de vamos a ver un poco esto ahora sobre esta sección. Bien. Y esto podemos achicarlo un poco así. Bien. Acuérdense que no es necesario ponerle un nombre a las relaciones de las entidades débiles. Vamos a esta línea de trazos, solamente.
Bien. Y bien. Tenemos entonces nuestras comisiones y vamos a ponerle el mínimo. Es 0n y acá, por ser débil, tenemos 1 y solo 1. Bien. Ahora, en los atributos, vos dijiste que habías puesto la fecha, desde la fecha hasta y el importe que pagaste, ¿no es cierto? Sí, y el estado de si la pagó o no. Bien. Ahora, em, toda esa información es importante, pero siempre hay distintas formas de registrarlo. En general, cuando hablamos de pagos, nosotros necesitamos saber si se pagó o no. Eso está perfecto. Aparte de decir si se pagó o no, ¿hay otra forma de registrarlo que nos ayude a tener un poco más de información? En lugar de decir pagado o no pagado. Yo sé que esta pregunta que estoy haciendo es difícil. Por ahí, si nunca manejaron el tema de pagos, no es algo sencillo. Así que no se preocupen si no lo saben. Pero, ¿qué información del pago nos ayuda a saber si fue pagado o no? Y además nos da un poco más de información al respecto. Por ejemplo, ¿cómo? Se entrecortó. La fecha en la que pagó. La fecha en la que pagué, exactamente. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría de las veces cuando hablamos de pago, hablamos con fechas de vencimiento también, porque si no hay recargos. ¿Había recargos en el enunciado nuestro? No, profe. Mm. Se registra si la comisión fue abonada o no, solamente eso. Entonces, no es, en este caso, con poner pagado o no, un atributo booleano, era suficiente, digamos. Alcanzaba para los requerimientos de este negocio. Sin embargo, si podemos registrar la fecha de pago, ya tenemos un dato extra que nos puede servir, que sirve para lo mismo. No nos cuesta más dinero mantener esto, porque la fecha de pago es algo que o van a cargar al mismo tiempo que carguen el pago, o lo va a tener que registrar el sistema solo. Idealmente, si el pago se registra en el momento, lo carga el sistema automáticamente. Lo mismo que si lo marcamos como pagado. Entonces, no nos agrega trabajo y nos da información. Aún si hoy no tienen, no hablan de intereses ni nada por el estilo, es bueno porque el día de mañana puede ser que el cliente venga y diga, y queremos saber cuántos morosos tenemos, cuánto es el pago en fecha, para saber si cobrar interés o no. Y si no tienen todavía esa fecha, la van a tener que empezar a registrar en ese momento. Entonces, es conveniente cuando hablamos de pago, en vez de usar el atributo de pago o no, usar la fecha de pago. Bien. Otro atributo que mencionó, ¿cómo es? Que mencionó Agustín, es el importe, ¿sí? El importe, o importe comisión, en este caso le podríamos poner, ¿sí? Es un atributo calculado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando hay pagos, por distintos motivos, termina pagándose un valor diferente del que deberíamos calcular. Esto es cuestión de la vida real, digamos, no tanto de teoría de modelo de datos. Pero suele suceder que va a pagar el cliente y se le hace un descuento porque para conseguir que vino a pagar, o se le aplicó un recargo, o hubo algún error en medio del proceso, el cliente terminó pasando al cliente más de lo que era, bueno, se corrige en el momento. Entonces,
si bien el importe de comisión normalmente es un atributo calculado, es conveniente cuando hablamos de pago registrar realmente el importe pagado, ¿sí? Para poder corregir estas situaciones, para poder dejar al cliente contento sin que necesiten llamar a la persona de sistemas para corregir cualquier problema que exceda lo habitual, y también sobre todo porque si hay algún error o algún cambio se ve reflejado en la caja, que muchas veces en los sistemas después empiezan a pedir en los cierres de caja, donde tenemos que saber si ese dinero está o no está realmente, y es importante entonces tener importe para estar seguros de que estamos usando eso y no que se equivocó algún empleado sin querer en cuanto le cobró o algo por el estilo y genera un problema peor. Bien, ahora, además de lo que es estos datos, lo que Agustín registró fue la fecha desde y la fecha hasta. ¿Sí? Que la fecha desde sería el discriminante, sí. el discriminante. Y la fecha hasta es calculado porque debería ser un mes, ¿no es cierto? Claro. Bien, está bien y es suficiente para lo que nosotros tenemos que modelar. Sin embargo, cuando tenemos comisiones o pagos mensuales que estamos seguros que queremos registrar e independizar, o sea, mantener la cuota o mantener la comisión mensual y asegurarnos de que sea por mes, hay otra alternativa que permite evitar por error registrar dos pagos dentro del mismo mes. Por ejemplo, si bien esto funciona y es correcto, si yo registro un pago el 1 del mes y el 3 del mes por algún error se vuelve a registrar un pago, el modelo de datos automáticamente no lo detecta. Lo tenemos que hacer por la aplicación, lo cual no quiere decir que esté mal en sí. Para algunas situaciones es necesario tener los controles y las reglas de negocios validadas en la aplicación, pero eso en general se refiere principalmente a lo que son las reglas de negocio, que son de lógica, o restricciones, lo que serían las reglas de negocio de tipo restricción. En general, los hechos estructurales como este, que es que haya un pago mensual, pueden modelarse en el modelo de datos si queremos. Ahora, no quiere decir que esta solución esté mal, pero podemos buscarle una forma de solucionarla que no requiera o sea, está bien que lo validemos en la aplicación también, pero que si falló esa validación, en la base de datos no nos permita registrar dos pagos del mismo mes. Fíjense, yo les di un ejemplo, se pagó el día 1 y se le pagó el día 3. ¿Qué cambió entre un pago y el otro? ¿Qué cambia entre un pago y Pago, ¿no? de la fecha de pago cambia solamente el día. Entonces, lo que a nosotros nos sobra de la fecha es el día. Si bien ya no tenemos digamos, un tipo de dato que nos ayude ahí, otra alternativa sería poner el mes, ¿no es cierto? Registrar hasta el mes. Entonces yo pongo acá y digo mes, ¿no es cierto? Ponerle mes ¿estaría bien eso? Yo tengo mes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, así hasta el 12. Y después empiezo de vuelta. 1, 2, 3. No me alcanzaría. Mes y año. Exactamente. Eso acuérdenselo siempre, porque eso les va también, cuando vamos a la parte de SQL, es el error más común que tienen. Quiero saber las ventas del mes actual. Y a veces le ponen que el mes sea igual al mes actual. Se olvidan del año. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de mes, en general, hablamos de mes y año. Bueno, entonces,
Y acá sería el discriminante, en vez de ser la fecha desde, sería el año y el mes. ¿Sí? Ahora, si pusieron fecha desde, está perfecto. No es un error. ¿Sí? Está bien y sirve para poder saber cuál es la comisión que se corresponde al mes. Es una solución perfectamente válida. La única ventaja que nos da esto es que aún si en la aplicación hay un error en la validación que impide que haya dos juegos el mismo mes, en la base de datos también se va a evitar eso. ¿A cambio de qué? A cambio de que, por ejemplo, tenemos que revisar cuando estamos registrando que el mes esté entre 1 y 12. También. Entonces, ganamos por un lado y también por otro lado, aunque es un error más fácil de detectar y un error más difícil de cometer, pero digamos, eso ya queda también del lado de la aplicación. Bueno, ahora vayamos al pasaje a tabla. Hasta acá, ¿alguna otra duda?